Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, el capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 28. La palabra de Dios dice: así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Los de Israel, los judíos, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos, los judíos, ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros los gentiles, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, judíos y gentiles, para tener misericordia de todos. Y después dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hace muchos años, William Bibb, un explorador americano y amigo del presidente Roosevelt, a menudo cuando visitaba al presidente, los dos hombres salían al aire libre por la noche para ver quién localizaba primero la galaxia de Andrómeda. Y luego, mientras contemplaban la diminuta mancha de luz estelar lejana, uno de ellos decía: esa es la galaxia espiral de Andrómeda. Es tan grande como nuestra Vía Láctea. Es una de 100 millones de galaxias. Está a 750,000 años luz de distancia. Se compone de 100,000 millones de soles, cada uno más grande que nuestro sol. Y después de que los dos hombres habían asimilado ese pensamiento, Roosevelt siempre mostraba una gran sonrisa y decía: ahora creo que somos lo suficientemente pequeños. Vámonos a dormir. Bueno, el día de hoy sabemos que Andrómeda no está a 750,000 años luz de distancia. Está a 2.5 millones de años luz de distancia. 2.5 millones de años luz de distancia. No sabemos qué es eso, ¿verdad? O sea, a la velocidad de la luz deben de pasar 2,5 millones de años para llegar a Andrómeda. Andrómeda está compuesta por 1,000,000 de millones de estrellas, no 100 millones. 1,000,000 de millones
de estrellas. Y aunque los números son solamente estimaciones, siguen aumentando. Los astrónomos creen que hay por lo menos 200,000 millones de galaxias en el universo. Y una simulación de una supercomputadora alemana puso recientemente ese número en 500,000 millones de galaxias. Creo que el señor Bibb y el presidente Roosevelt se hubieran sentido todavía más pequeños. Bueno, el apóstol Pablo está resumiendo aquí Romanos 11, nuestro texto, y quiere que nos sintamos precisamente así, apropiadamente pequeñitos en la presencia del Dios soberano que mueve toda la historia según sus caminos insondables para su propia gloria. Que nos sintamos pequeñitos, humillados, pero también que sintamos el asombro de todo lo que es nuestro Dios, el creador de ese universo entero. John Piper decía que los versículos 30 al 32 es el resumen del punto principal de todo el capítulo, que Dios ha diseñado y guiado la historia, tanto la desobediencia de los hombres como la obediencia de los hombres, para que al final muestre más plenamente lo confiable de las promesas de Dios y que produzca en nosotros adoración fervorosa por la magnificencia de su misericordia. Los versículos 28 al 32 recapitulan y concluyen todo el argumento. Israel, ahora en enemistad con Dios debido al Evangelio. Y sin embargo, es el mismo Israel a quien Dios ha hecho promesas irrevocables de bendición. Ahora son enemigos, pero tienen las promesas irrevocables de bendición de Dios. Entonces, debemos asombrarnos de Dios porque Él diseña y Él controla toda la historia humana para mostrar su fidelidad a sus promesas. Todas sus promesas son ciertas, todas las promesas de Dios son seguras, y para asombrarnos y humillarnos ante la gloria de su misericordia para con cada uno de nosotros, los pecadores. Pablo es como si estuviera mirando en el telescopio para tener una idea de cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Y es como si Pablo nos estuviera invitando a nosotros para que viéramos la grandeza de nuestro Dios. Dios diseña y controla la historia. Y algunos podrían decir, bueno, eso va en contra de mi libre albedrío. Somos simplemente robots que Dios ha programado para hacer lo que Él ha determinado que deben hacer. Fíjense que el punto de vista bíblico va mucho más allá que eso. Es mucho más profundo. Está bien, Dios controla toda la historia y mueve todas las cosas de acuerdo a su propósito soberano, pero lo hace a través de seres humanos que son libres de tomar las decisiones
y por esas decisiones somos responsables. Dios, les voy a dar un ejemplo de todo esto. Dios, antes de que comenzara la historia humana, ordenó la cruz. Desde antes que comenzara la historia. La cruz fue necesaria por el pecado humano. Y la cruz solamente podía ser implementada por el comportamiento pecaminoso de los hombres. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios no es responsable por el pecado. Él hace a los pecadores responsables por su propio pecado. Estaba yo leyendo esta semana en mi lectura de la Biblia. Yo leo la Biblia toda completa cada año. La leo cada año completa. Y esta me tocó leer ahí en Jeremías 29, y es uno de los versículos favoritos de muchos. Jeremías 29:11 dice: porque yo conozco mis designios acerca de vosotros, hablando Jehová, Dios. Yo conozco mis designios acerca de vosotros, dice Jehová, designios de bienestar y no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza. Es una promesa maravillosa para el pueblo de Dios ahí en Jeremías, especialmente para aquellos que están en sufrimiento. Daros un porvenir, una esperanza. Pero en el versículo anterior, Dios le dice a Jeremías que después de 70 años de cautiverio allí en Babilonia, Él va a restaurar a Israel a su tierra. Y en los siguientes versículos, ahí en Jeremías, dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. ¿Se dan cuenta de las dos cosas ahí? ¿Se dan cuenta de la interacción entre la soberanía de Dios? Después de 70 años yo los llevaré a su tierra, y la responsabilidad del hombre. Entonces me invocaréis, vendréis, oraréis, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios tiene un plan para su pueblo, y Él lo va a llevar a cabo a su tiempo. Dios no está restringido de llevar a cabo su plan por lo que hacen las personas pecadoras. El plan de Dios en aquel momento requería que Ciro, ¿se acuerdan de Ciro? Un rey pagano. Ese Ciro tuviera que decidir él dejar libres a los judíos para que se fueran a su tierra. Los judíos tuvieron que decidir, aunque habían nacido ya ahí en Babilonia, allí era su casa, allí estaban, y ellos tuvieron que decidir regresar a Israel y emprender ese difícil y peligroso camino, ese incierto camino de regreso hacia Israel. Para hacer esto, tenían que confiar en las promesas de Dios y de ese futuro que Él estaba hablando para Israel, que sería para bien de ellos y de sus hijos. Además, Dios está declarando que los judíos de esa generación futura lo invocarían, lo orarían a Él, lo buscarían con todo su corazón. Así que Dios tiene un plan, y estaba seguro de que ese plan se va a cumplir, porque es Dios. Y el plan incluía la decisión de Ciro, un rey pecador, y la decisión libre de los judíos para regresar a su tierra y buscar al Señor.
Pero cuando ellos escogieron, tanto Ciro como Israel, decidieron llevar a cabo libremente estas cosas, estaban llevando a cabo el plan predeterminado de Dios. Y no fue que Dios simplemente previó que esto iba a pasar. Él diseña y Él controla los resultados de las cosas para lograr sus propósitos. Y al mismo tiempo, Él logra sus propósitos a través de personas que toman decisiones reales de las cuales ellos son responsables. John Piper describe 4 grandes etapas de la historia. La primera etapa es el tiempo de la desobediencia de los gentiles, cuando Dios permitió que las naciones gentiles siguieran su propio camino. Dios describió algo de esta historia por adelantado y se la describe a Abraham. ¿Se acuerdan allá Abraham recibe una declaración asombrosa de Dios ahí en Génesis 15. Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Dios le está diciendo esto a Abraham antes de que suceda, y va a suceder, y van a ser esclavos en Egipto, y van a estar en Egipto esclavizados 400 años. Dios luego le explica a Abraham por qué Israel va a pasar 4 siglos de esclavitud en Egipto. Y él dice ahí en Génesis 15:16, y en la 4ª generación volverán acá. Después de 400 años volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¡Qué increíble declaración! O sea, tú, Israel, vas a ir a Egipto, te van a esclavizar 400 años, porque aquí todavía la maldad del amorreo no ha llegado a su colmo. Israel iba a pasar 400 largos siglos en la esclavitud por la iniquidad de los cananeos, de los amorreos. Cuando el pecado de los cananeos llegó hasta el colmo, se llenó hasta el borde, Dios libera a Israel de la esclavitud en Egipto y les ordena ejecutar su juicio sobre los malvados cananeos. Pablo se refirió a este tiempo de desobediencia de los gentiles en una frase pasajera cuando estaba ahí haciendo un mensaje que él estaba llevando a cabo en Listra, ahí en Hechos 14. Y dice, en las edades pasadas, Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Dios ha dejado a las gentes andar en sus propios caminos. En las edades pasadas. Él tenía un pueblo, Él escogió a su pueblo y los demás anduvieron en sus propios caminos. Fíjense que existe un lugar remoto ahí en el Gran Cañón de Arizona que se llama la Galería del Chamán, y es un panel rupestre que algún chamán que desconocía por completo al Dios vivo y verdadero colocó ahí hace más de 1000 años. ¿Por qué ese chamán no conocía a Dios? Porque en sus juicios inescrutables y en sus caminos insondables, Dios permitió que los gentiles anduvieran por sus propios caminos.
La segunda etapa de la historia, el tiempo de la desobediencia de los judíos, cuando rechazaron a su Mesías y Dios los entregó a la dureza, al endurecimiento. ¿Se acuerdan que lo vimos la última vez? Israel rechazó descaradamente y crucificó al Salvador. Israel clamaba: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aunque Dios había ordenado la cruz desde antes, Él permitió que los judíos hicieran esta elección aterradora y pronunciaran esta maldición sobre ellos y sobre sus hijos. Ese endurecimiento de Israel ha durado 2000 años. 2000 años. Cuando Pablo dice así en el versículo 28, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros. Quiere decir que debido a que Dios endureció a los judíos, el Evangelio ahora ha llegado a los gentiles. Enemigos de Dios, esto es lo que está diciendo Pablo, son enemigos de Dios. ¿Por qué son enemigos de Dios? Por su pecado, por su incredulidad. Rechazaron al Mesías. Pero lo sorprendente del juicio de Dios en los últimos 2000 años es que si tú hubieras nacido judío en estos 2000 años, tú hubieras crecido, vivido y hubieras muerto en incredulidad como judío, a menos de que fueras parte del remanente que Dios en su gracia ha escogido. Tú habrías vivido y habrías muerto endurecido hacia las buenas nuevas de salvación. Israel es enemigo de Dios en la actualidad. Pero la tercera etapa de la historia, el tiempo de la misericordia mostrada a los gentiles a través de la difusión del Evangelio a todas las naciones, lo que se llama aquí la plenitud de los gentiles. Somos recipientes de la misericordia de Dios en este periodo, cuando el Evangelio sale a todas las naciones. Y sin embargo, como acabamos de mencionar, en el caso de los nativos americanos o de los aztecas o de los toltecas que vivieron hace más de 1000 años, vivieron y murieron sin escuchar el Evangelio. Hay más de 7.300 grupos de personas, grandes grupos de personas que todavía están en oscuridad espiritual esperando escuchar el Evangelio. Pero la etapa de la historia, la cuarta etapa, es el tiempo de la misericordia de Dios para Israel. Cuando Dios va a completar su plan redentor, va a quitar el endurecimiento y va a salvar a la nación de Israel con una conversión masiva hacia Cristo. Lo explicamos la ocasión pasada, esto probablemente va a suceder justo antes o en el momento de la segunda venida del Señor Jesucristo. Dios sujetando a todos en desobediencia no significa que Él es responsable por el pecado. Esto tiene la idea
de que ha entregado a los gentiles a las consecuencias de su pecado y ha condenado a los judíos al endurecimiento judicial por su pecado. Él sujetó a estos dos grupos en sus pecados y Él muestra misericordia a estos dos grupos. Pero esto no significa que Él salvará a los dos grupos por completo. Está diciendo que Dios ha sujetado en desobediencia primero a los gentiles y ahora a los judíos para poder otorgar misericordia a cada uno de estos grupos de la humanidad. Sin violar el libre albedrío de los pecadores, Dios diseña, Dios controla toda la historia para el propósito soberano de glorificar su propio nombre. Por eso debemos asombrarnos ante el Dios soberano de la historia. Pero Dios controla toda la historia para mostrar su fidelidad a sus promesas, que Él es fiel a sus promesas. Versículo 28, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Con respecto a la difusión del Evangelio, que es el mensaje de la salvación para todo creyente, judío, gentil, agradó a Dios en su plan soberano rechazar a la gran mayoría de los judíos para abrir su reino de par en par a los gentiles. Pero con respecto al elemento creyente, los judíos elegidos de todas las épocas, incluida la gran multitud que será llamada la gracia en lo sucesivo, en lo futuro, son amados por Dios, porque el pacto de Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob es un pacto soberano y es un pacto inmutable. No se puede revocar. Es un pacto de Dios. Es porque Dios ha elegido a Israel para que sea su amado, que Él va a traer salvación a la gente en el último día, al final de la historia. Amado por causa de los padres, dice aquí. Pero tampoco los patriarcas es que hayan hecho mucho mérito ellos. Tampoco significa que acumularan méritos ellos para sus descendientes. Los patriarcas sabemos que eran hombres como tú o como yo. La Biblia registra que todos ellos tenían muchos pecados. Pablo quiere decir que Dios va a cumplir sus promesas a los patriarcas. Es Dios el que cumple sus promesas. Dice, los dones, el llamamiento, todo esto es irrevocable. Los dones, ¿qué quiere decir con los dones? Bueno, lo que dice Romanos en el capítulo 9, de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. De ellas vino Cristo, Dios sobre todas las cosas. Ahí están los dones. Su llamado, este llamado se refiere al llamado de Dios a Abraham, la promesa de bendecir a Abraham y a la descendencia de Abraham. Dios escoge a su pueblo especialmente. Irrevocable. Irrevocables son los dones, irrevocable es el llamamiento. Irrevocable, o sea, a pesar de el endurecimiento, la desobediencia del corazón de los hombres, Dios va a cumplir su propósito de salvación también para su pueblo Israel. Dios no se va a retractar de las promesas de su pacto. Él ha diseñado la historia para
mostrar su fidelidad a sus promesas. Pero yo quisiera que tuvieran en cuenta esto, que puedes morir sin ver el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Se acuerdan de Abraham? Vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te daré. Y murió Abraham y no tenía tierra. La única tierra que tuvo Abraham fue la cueva de Macpela que él compró con su propio dinero, una cueva sepulcral. Y así murieron sus hijos, Isaac, Jacob, sin que se hiciera la realidad la promesa de la tierra de Canaán. Pero el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, no es así. Para el Señor, 1000 años es un día. O sea que han pasado 4 días desde que le prometió eso a Abraham, hace 4000 años. Pero cuando el relato de la historia haya llegado a su final y esté terminando, veremos que Dios lo diseñó, que Dios lo controló, todo para mostrar su fidelidad a sus promesas. Podemos contar con que la palabra de Dios es totalmente verdad, totalmente verdad. Pero también Dios diseña y controla toda la historia para mostrar la gloria de su misericordia a los pecadores. Romanos 11:30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, los gentiles, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, los judíos, así también estos, los judíos, ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, los gentiles, ellos, los judíos, también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Sí se dieron cuenta aquí? Desobediencia 4 veces. Misericordia 4 veces. Es solo en el contexto de la desobediencia que la misericordia tiene relevancia, tiene significado. A menos de que te des cuenta de tu propio pecado, de la enormidad de tu propia desobediencia, no vas a apreciar la grandeza del regalo de la misericordia de Dios para contigo. Tanto judíos como gentiles se parecen en ambos grupos porque ambos desobedecieron a Dios. La diferencia es que en el diseño de Dios para la historia, a través de la desobediencia de los judíos, los gentiles llegamos a experimentar la misericordia de Dios. Pero a través de la experiencia de nosotros los gentiles, de esa misericordia de Dios, los judíos finalmente van a llegar a conocer también esa misericordia. Es muy significativo aquí que la Biblia no diga, fuisteis desobedientes, pero te has vuelto obediente. No dice así, ¿verdad? Se te ha mostrado misericordia. No es un logro humano, es un regalo de Dios. La misericordia de Dios es muy similar a la gracia de Dios. Ambas representan su favor inmerecido
hacia aquellos que merecemos el juicio de Dios. Gracia, misericordia, favor inmerecido de Dios hacia nosotros pecadores que merecemos la muerte. Pero el matiz de la diferencia es que la gracia, y fíjense muy bien, la gracia enfatiza el favor de Dios al perdonar nuestros pecados porque somos culpables. Eso enfatiza la gracia. Perdona a Dios nuestros pecados porque somos culpables. Gracia de Dios. Mientras que la misericordia, ¿saben qué? Enfatiza la compasión por nosotros porque somos miserables. La misericordia de Dios. Y para que quede todo esto claro, Pablo no está diciendo que Dios va a salvar a todos. En el contexto está mirando el amplio espectro de la historia y los tratos de Dios, tanto con los gentiles como con los judíos, como grupos. Él está diciendo que así como ambos grupos fueron separados de la misericordia de Dios, esos mismos dos grupos reciben misericordia cuando se va desarrollando la historia de la humanidad. Esto no implica que cada uno de esos dos grupos va a ser salvo individualmente. No implica que cada individuo de esos grupos sea salvado, porque eso contradiría todo lo que dice la palabra de Dios. Cuando habla ya en 2 de Tesalonicenses 1, vendrán a condenación eterna. Entonces, no todos van a recibir misericordia. Tener misericordia de todos significa que así como Dios ahora está derramando su misericordia sobre los gentiles como grupo, en el futuro va a derramar su misericordia sobre los judíos como grupo. Él ha diseñado y controla la historia para mostrar la gloria de su misericordia a los pecadores. La cuestión fundamental al contemplar cómo Dios ha diseñado y cómo controla la historia para mostrar su fidelidad y para mostrar su misericordia es asombrarnos. Asombrarnos porque Dios es fiel. Asombrarnos porque es un Dios misericordioso. Asombrarnos. Pensar en estas verdades tan profundas es lo que lleva a Pablo a exclamar y a estallar en adoración en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Estos versículos los vamos a ver los próximos 2 domingos. No vamos a alcanzar a verlos en un solo domingo. Esta verdad de la soberanía de Dios sobre la historia de la salvación no es para discusión, no es para debate, es para adorar a Dios, maravillarnos de nuestro Dios, asombrarnos de nuestro Dios y ver la misericordia
de nosotros miserables. Misericordia de Dios para con nosotros. Déjenme concluir con 7 cosas. Cada cosa nos va a llevar como 20 minutos. No es cierto. 7 cosas muy importantes. Asegúrate de haber recibido la misericordia de Dios, arrepintiéndote de tu manera de ser y confiando en Cristo como tu Salvador y Señor. Asegúrate. Crece en adoración y en humildad ante Dios, mientras meditas en esa soberanía en la historia y en la misericordia que Dios te ha mostrado a ti. Crece en adoración, crece en humildad. Tercero, si has recibido la misericordia de Dios, sé misericordioso para con los demás pecadores. Él te mostró misericordia, muestra misericordia. Cuarto, confía en la fidelidad de Dios a sus promesas, sin importar las circunstancias en las cuales te encuentres, la enfermedad en la que estés, la tribulación, el dolor, no importa. Confía en las promesas de Dios. Quinto, y qué importante es esto, ya que en los caminos inescrutables de Dios, el destino de tus hijos, el destino de tus nietos, está de alguna manera ligada a tu fe. Asegúrate de que por tus hijos y por tus nietos camines con Dios. Por ellos camina con Dios. La desobediencia de los judíos les ha afectado los últimos 2000 años. Sin Cristo, por su comportamiento, por su decisión, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué miedo! Y si, como dice aquí, los gentiles no perseveran en la bondad de Dios, también podrían ser cortados. Tu caminar con Dios es lo más importante, no solamente para ti, sino para tus hijos y para tus nietos. También cuéntales a otros acerca de la gran misericordia y de la fidelidad de Dios hacia los pecadores. Y 7, si rechazas a Cristo, eres enemigo de Dios. Los judíos son enemigos de Dios porque han rechazado al Salvador que Dios envió por su gracia. Y los judíos lo rechazaron. Y hasta la fecha lo rechazan. Están endurecidos judicialmente por Dios. Entonces, en este momento, eres el objeto de la misericordia de Dios a través de la fe en Cristo, o eres enemigo de Dios y te diriges al juicio y al infierno eterno. No hay terreno neutral.
Solamente dos cosas. O has confiado en el Salvador Jesucristo, o eres enemigo de Dios por rechazar a Cristo. Lo más amoroso que puedo decirte esta mañana es: confía en Cristo hoy. Confía en Cristo.